Hola, ¿qué tal? Nuevamente saludando hoy en su última clase de Derecho Procesal Constitucional, pero hoy en el tema del Derecho Procesal Constitucional Transnacional. ¿Qué quiere decir cuando nos referimos a transnacional? Pues que primeramente vamos a encontrar aquí involucrados a diferentes países, ¿ok? Ponemos aquí países y de estos países van a estar derivándose tres. Encontramos a México, a Estados Unidos y por último a Canadá. Ok, estos tres países van a ser los que van a estar involucrados en este derecho procesal transnacional. Después vamos a ver también al país europeo, pero primeramente vamos a ver involucrados a México, a Estados Unidos y a Canadá. Ok, borramos esto. Primero vamos a ver quiénes participan, quiénes van a estar aquí involucrados en esto. Ok, quiénes, pues al mencionar ya México, Estados Unidos, Canadá, vamos a encontrar también a El Salvador. Permítame un momentito. Yo creo que se los enlisto para que sea más fácil. Ok, lo vamos a poner, yo creo que de aquí. El Salvador. Después vamos a encontrar igual a Honduras. Después vamos a encontrar a Guatemala, inmersos dentro de este derecho transnacional. ¿Ok? Y también vamos a encontrar a Nicaragua, a Costa Rica y a Panamá. Ellos van a ser algunos de los involucrados en este derecho procesal constitucional transnacional. Primeramente vamos a empezar a hablar del sistema interamericano, ¿ok? El sistema interamericano. Ya no ocupo, pero interamericano, ¿ok? ¿Qué es este? Pues es un conjunto de normas, como todo derecho, ¿no? Como todo concepto de derecho, es un conjunto de normas e instituciones, como también en el derecho normal vemos, que van a estar encargados de asegurar y de proteger a los derechos humanos internacionales. Aquí vamos a hablar que este sistema interamericano va a estar encargado de ¿qué? De proteger los derechos de Canadá, como ya habíamos mencionado, Canadá, México y Estados Unidos. ¿Ok? Este va a ser encargado de proteger los derechos de estas personas, pero ¿a través de qué? Pues en el sistema interamericano de derechos humanos existe algo llamado Convención Interamericana de Derechos Humanos. Convención Americana de Derechos Humanos, ¿ok? Disculpen un poquito la letra, pero quería que fuera algo diferente el día de hoy la clase. Esta Convención Americana de Derechos Humanos nace el 22 de noviembre de 1969 y entra en vigencia el 18 de julio de 1978. Esta convención está escrita o está disponible en diferentes lenguajes, que es español, portugués, inglés y francés. ¿Ok? Esta convención americana va a ser un tratado internacional, va a ser un tratado internacional en el que van a estar inmersos derechos humanos
que se van a respetar para los diferentes países que son parte. Esta Convención Interamericana de Derechos Humanos pues va a prevenir el que se violenten esos derechos humanos y también va a protegerlos de que pues vaya a ocurrir, no sé, alguna violación de los mismos, ¿ok? Entonces es importante saber y recordar que esta Convención Americana sobre los Derechos Humanos nos va a ayudar a proteger los derechos de los países que son parte de, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí en cuenta que va a proteger a El Salvador, a Honduras, a Canadá, a Estados Unidos, a México, a Guatemala, a Belice, a Nicaragua, a Costa Rica y a Panamá. Pero ¿a través de qué? ¿Tienen alguna idea a través de quién o de qué? ¿Cómo es que es el procedimiento para que se nos protejan nuestros derechos humanos? Pues es muy sencillo. Esta convención también tiene como tal una comisión interamericana que es diferente a la convención, es una comisión interamericana de de los derechos humanos, interamericana de los derechos humanos. Okay, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues es un órgano, una institución, como lo quieran ustedes entender mejor, que va a ayudar a la protección. Es como un juzgado, como aquí, ¿no? Que tenemos a lo mejor el juzgados de Otumba, los juzgados de Zumpango, los juzgados de Hidalgo. Aquí en esta parte de derecho procesal transnacional tenemos a nuestra Comisión Interamericana, ¿ok? En donde a través de ella vamos a tener la defensa de los derechos humanos ya judicialmente, ¿ok? ¿Por qué judicialmente? Porque ya van a verse inmersas aquí diferentes partes, ¿no? A lo mejor en las que yo fui violentado de los derechos humanos, yo como un país, como México, me violentaron mis derechos humanos y voy a esa Comisión Interamericana ¿a qué? A que se me hagan valer y se me respeten mis derechos humanos, ¿ok? Como tal, estas son sus funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues es creado para promover la observancia y la defensa de los derechos que se encuentran inmersos en nuestra Convención sobre Derechos Humanos de América, ¿ok? Entonces, es un conjunto de cosas en las que tenemos inmersas, lo voy a poner con color amarillo, la convención, que va a ser ese tratado, la convención y posteriormente de otro color, voy a poner de otro color, lo ponemos de azul, como morado, que sigue a los países parte y que hace que en cualquier circunstancia que se violenten, pues que vamos a tener a nuestro órgano que nos va a ayudar a salvaguardar y a proteger nuestros derechos humanos. Una disculpa por nuestros dibujitos un poco infantiles, pero es la forma más sencilla de dibujar aquí a través del Paint, ¿ok? Entonces, una vez que ya sabemos esto, ya sabemos que en dado caso de que se llegue a existir alguna violación de los derechos humanos que existen plasmados en nuestra Convención Americana de Derechos Humanos, pues vamos a poder acudir a nuestra Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a este órgano especializado en la defensa de los mismos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que para pasar al derecho transnacional, que es decir internacional, que se deben haber involucrados pues diferentes países, ¿no? A lo mejor aquí podría ser un caso en el que México se ve involucrado con Canadá o que se ve involucrado con Estados Unidos, ¿ok? Entonces ahí empieza a lo mejor a haber algún tipo
de problema en el que México tiene una diferencia con Canadá, con Estados Unidos y empieza un litigio. ¿Por qué? Porque ya tendríamos teniendo una problemática en la que pues ya se estaría afectando el derecho internacional, ¿ok? Hay que tener muy en claro que no es para personas comunes y corrientes como nosotros, porque para nosotros ya tenemos los juzgados comunes. En lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, Estado de México, tenemos, o aquí ya en el caso específico, en el municipio de Temascalapa, pues tenemos a los juzgados de Otumba, ¿no? A los ministerios públicos también de Otumba. ¿Por qué? Porque eso es nuestro distrito judicial y nosotros nos versamos a través de eso. Sin embargo, pues no, no los países completos, enteros, no están exentos de no tener algún litigio, alguna problemática entre ellos mismos, ¿ok? Entonces es por eso que ahorita se menciona, ¿no? Que es un derecho internacional en el que ya se ve basado así. También podría ser a lo mejor de personas comunes como nosotros, pero en el que a lo mejor se le violenten sus derechos a alguien de Canadá aquí en México, ¿ok? Y que sea algo pues grave ya. Estamos hablando que tenemos diferentes instancias en las que nos vemos involucrados, ¿no? Primeramente a lo mejor los juzgados comunes, después a lo mejor del juzgado común, pues todos esos recursos que tenemos o que nos regala nuestra ley. Después de eso, si no nos hacen caso en nuestros recursos, pues tenemos el juicio de amparo, que también va a ser como un recurso. Y si no tenemos contestación de ese juicio de amparo, pues tenemos a nuestro Tribunal Constitucional, que es quien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si aquí también no nos hacen caso, ahora sí vamos a tener al derecho internacional. ¿Por qué? Porque vamos a tener presente a nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Un poquito nueva en cuestiones de usar el Paint. ¿Ok? Déjenme borrar la pantalla para poder seguir la explicación. Hasta el punto y hasta donde vamos ahorita, espero que no haya ninguna duda, que todo se haya entendido muy bien, ¿ok? Ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos del sistema europeo, ¿ok? Este sistema europeo pues va a tratar obviamente de los países europeos, ¿ok? En este sistema europeo de derechos humanos, pues encontramos diferentes países o estados miembros, que sería como Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, ya hablando así que del continente europeo. Aquí tenemos también una convención europea que se inició o que se firmó el 4 de noviembre de 1950 y también que empezó a entrar en vigor el 3 de septiembre de 1953, es decir, 3 años después, ¿ok? Porque así como nosotros en nuestro estado americano, pues ellos también tienen en su estado europeo o en su sistema europeo, también tienen su control de defensa de los derechos humanos, igual también que es transnacional, ¿ok? Aquí este sistema europeo tiene un tribunal de justicia de las comunidades de Europa, en donde se hacen valer los derechos humanos que se encuentran en esa convención que se firmó el 4 de noviembre de 1950. Esta convención pues se aplica para las personas de los estados europeos del acuerdo, es decir, para los 46 estados que sí firmaron, porque es importante también recalcar que no mencioné anteriormente que si tú no firmas como país esa convención,
pues no vas a poder tener esa, podría decirse, ese plus de tener esa defensa, a lo mejor ahorita, ¿no? Del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque tú no estás siendo parte de esos tratados y de esas convenciones que fueran firmadas y ratificadas, ¿ok? Entonces, es importante que como país miembro, pues se encuentre inmersa nuestra firma ahí y que aceptemos pues el que estamos perteneciendo, que vamos a aceptar las reglas, porque estas cosas se llevan a través de reglas, de votaciones, en donde se lleva a junta de una mesa, ¿no? Vamos a imaginar un supuesto, ¿no? En donde a lo mejor se va a agregar algo nuevo a ese tratado, se llama a una mesa directiva, en una mesa de trabajo, en donde van a venir todos los países, van a venir representantes de cada uno, y se van a aprobar a lo mejor leyes, a lo mejor más adecuaciones o se va a quitar algo, ¿ok? Pero todo a través de un voto en el que se va a llevar y se va a respetar lo que piense México, lo que piense Canadá y lo que piense Estados Unidos. Pero ¿cómo vamos a ser parte? Nuevamente, a través de la firma que nos van a solicitar ellos a la hora de poder abrir o de tener esta convención, ¿no? Es por eso que a veces cuando escuchamos que hay problemas o que hay guerra y que dicen es que no puede hacer nada la Convención Interamericana, no puede hacer nada la ONU porque dicho país o tal persona no firmó esta convención, no firmaron los tratados y entonces ¿qué pasa? Pues que no los pueden obligar, ¿por qué? Porque ellos no son parte de esas convenciones o de esos tratados internacionales, ¿ok? Porque esta convención europea es un tratado internacional. Es un tratado internacional que se firmó y que de hecho pues todo lo que tiene que ver con derecho transnacional sirve para tener la paz y el orden de los países. ¿Por qué? Porque les decía, así como aquí en México tenemos nuestros juzgados comunes para tener la paz y el orden de los ciudadanos, también existen tribunales donde tienen la paz y el orden de los, ahora sí que de los países, de los mandos grandes, se podría decir en sencillas palabras, ¿ok? Normalmente, ¿qué tipo de derechos vienen o qué tipo de derechos salvaguardan este tipo de convenciones y este tipo de tribunales? Pues vamos a encontrar el derecho a la vida como principal, ¿no? El derecho a la integridad. Es por eso que les decía que aquí a lo mejor a veces sí se ve inmersa lo de la guerra. Los derechos a la esclavitud, más bien a la no esclavitud. También encontramos a lo de no servidumbre, la libertad personal, la legalidad, ahora sí que de los procedimientos, como les decía, si no nuestras primeras instancias no nos hacen caso, podemos ir hasta allá, dependiendo de cómo se nos violenten nuestros derechos, ¿ok? También a la retroactividad de la ley. Y pues, a grandes rasgos, este tipo de tribunales y estas cortes pues aplican a la defensa de los derechos humanos. Ahora vamos a ver un video para que quede aún más claro. La Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos existentes en el mundo, junto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En nuestro hemisferio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano judicial, mientras que la Comisión Interamericana es el órgano cuasi jurisdiccional. Ambos conforman el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Como institución judicial autónoma, el objetivo de la Corte es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, así como otros tratados internacionales de derechos humanos.
Con más de 40 años protegiendo derechos, la Corte Interamericana fue formalmente establecida el 3 de septiembre de 1979 y tiene su sede en San José, Costa Rica. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978, es el tratado internacional que le da vida a la Corte Interamericana y que establece un catálogo de derechos humanos que los estados que la ratificaron se obligaron a respetar y garantizar. La Corte tiene competencia para conocer de casos sobre violaciones a los derechos humanos de este tratado, así como de otros que forman parte de la competencia de la Corte, tales como la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas o la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Actualmente, 20 estados han reconocido la competencia contenciosa de la Corte: Costa Rica, Perú, Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala, Surinam, Panamá, Chile, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Haití, Brasil, México, República Dominicana y Barbados. La Corte está integrada por 7 jueces y juezas nacionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Estas personas, propuestas por los estados, son elegidas por la Asamblea General de la OEA y actúan a título personal. Esto quiere decir que no representan a dichos estados, sino que se desempeñan con total independencia e imparcialidad al momento de impartir justicia. El mandato de los jueces y juezas es de 6 años con posibilidad de ser reelectos una vez por el mismo periodo. La Corte no es un tribunal permanente, sino que sesiona determinados periodos al año en su sede de San José de Costa Rica. Durante estos periodos de sesiones, el tribunal realiza diversas actividades tales como la celebración de audiencias, la deliberación de sentencias, resoluciones, así como la supervisión de cumplimiento de su sentencia y las medidas provisionales bajo su conocimiento. A su vez, por lo menos 2 veces al año, el tribunal celebra periodos de sesiones en los diferentes estados bajo su competencia con el fin de acercar su trabajo a la población. Estos periodos de sesiones son llamados periodos extraordinarios de sesiones. Igualmente, la Corte realiza diligencias in situ, audiencias y otras actividades en el territorio de los diversos estados en el marco de su competencia jurisdiccional. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.corte. Aquí podemos observar todas las funciones y un poquito más sobre la Corte Interamericana y el sistema europeo, que también falta un poquito hablar de la de África. Sin embargo, pues es importante que conozcamos que todavía hay más allá de lo que conocemos en nuestras leyes comunes, ¿ok? Espero que tengan curiosidad de ver más acerca de esto, y aquí ya nos viene la página www.corteidh.or.cr, ¿ok? Pues muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien.